Hola, buenas, bienvenidos a una nueva clase de matemática y vamos a tratar el tema de las figuras geométricas 1, donde en particular hoy hablaremos de triángulos y cuadriláteros. Respecto a los triángulos, vamos a indicar sus características principales. Es una figura plana, la cual tiene tres lados. Además de tener tres lados, tiene tres vértices, los cuales se denotan con letras mayúsculas A, B y C. Tienen tres lados, como ya lo habíamos dicho, denotados con A minúscula, B minúscula y C minúscula. Tiene tres ángulos interiores, los cuales llamaremos alfa, beta y gamma, es decir, con letras griegas. Y tenemos triángulos exteriores que son alfa prima, beta prima y gamma prima. Las propiedades que se presentan dentro de un triángulo son las siguientes. La suma de los ángulos interiores debe ser 180 grados, es decir, alfa más beta más gamma suman 180 grados. Además, la suma de las medidas de dos ángulos interiores es igual a la medida del ángulo exterior del tercer ángulo interior. ¿Ya? Dicho de otra forma, y aquí lo vamos a mostrar, si usted suma, por ejemplo, alfa y beta, la suma de ellos dos tendría que ser igual a gamma prima. Es decir, como ven, la suma de dos ángulos interiores tendría que ser igual a un ángulo exterior, que sería este que está aquí. ¿Ya? De la misma manera que si uno suma, por ejemplo, gamma con beta, da como resultado alfa prima. Y además, la suma de los ángulos exteriores mide 360 grados, la cual es una propiedad que no solamente es válida en los triángulos, sino que es válida en cualquier polígono. Pasaremos ahora a la clasificación de los triángulos. Los triángulos se clasifican en base a dos criterios. Está la clasificación según los lados y está la clasificación según sus ángulos. Respecto a los lados, tenemos tres tipos de triángulos. Están los triángulos equiláteros, los isósceles y los escalenos. El triángulo equilátero es aquel donde los tres lados tienen la misma medida. Y la consecuencia de eso es que también los ángulos interiores van a tener la misma medida. El triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados de igual medida y el lado distinto es el que usualmente se considera como la base. ¿Ya? Consecuencia de tener dos lados de igual medida, también hay dos ángulos interiores que tienen la misma medida, los cuales se llaman ángulos basales. Y tenemos el triángulo escaleno, que es aquel que no tiene ningún lado de igual medida con otro. ¿Ya? Consecuencia de lo mismo es que sus ángulos interiores también son distintos entre sí. Ahora, esa es la clasificación según los lados. Tenemos una clasificación según los ángulos. Tenemos nuevamente tres tipos de triángulos. Está el triángulo acutángulo, el triángulo rectángulo y el triángulo obtusángulo. En el triángulo acutángulo se tiene que todos sus ángulos interiores tienen medida menor que 90 grados. Es decir, son ángulos agudos. En el triángulo rectángulo es aquel que presenta un ángulo interior de 90 grados. Consecuencia de aquello se tiene que los demás ángulos interiores deben sumar 90 grados entre sí. Y tenemos el triángulo obtusángulo, que es aquel que presenta un ángulo interior cuya medida es mayor a los 90 grados. Por lo tanto, si hay uno que es mayor de 90 grados, los demás tienen que ser necesariamente agudos. Y en particular, dentro de los triángulos rectángulos aparece uno de los teoremas más conocidos en matemática, que es el teorema de Pitágoras. Y en particular también vamos a hablar de los trios pitagóricos. El teorema de Pitágoras tiene aplicaciones en muchos ámbitos de la vida cotidiana, se usa en varios contenidos y tópicos que uno estudia en la matemática escolar, así que es bastante bueno conocerlo y entenderlo como corresponde. El teorema de Pitágoras trata de una situación que tiene relación con las áreas, como podemos ver aquí en la gráfica que tenemos acá. El teorema dice algo bastante sencillo, que si sumo el área de aquel cuadrado que tiene como lado A, que es uno de los catetos del triángulo, con el área del cuadrado que se forma con lado B, la suma de esas dos áreas me tiene que dar el área del cuadrado que se sostiene sobre la hipotenusa C. ¿Ya?
más conocido como a cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado, donde a tendría que ser la hipotenusa, b y c los catetos. ¿Ya? Es usual que uno sepa o interprete que la medida de los catetos debe ser necesariamente menor que la medida de la hipotenusa. Tiene que ser así. ¿Ya? Por lo tanto, es fácil identificar la hipotenusa dentro de un triángulo rectángulo, además de ser el lado que está en contra del ángulo 90 grados. Ahora, en base a eso, aparecen los tríos pitagóricos. ¿Ya? ¿Qué son los tríos pitagóricos? Son conjuntos de tres números que cumplen con la ecuación del teorema anterior. ¿Ya? Es decir, tres números que van a cumplir con la ecuación a cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los tríos pitagóricos más conocidos? 3, 4 y 5, por ejemplo, ya que 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, 16 más 9 son 25 y 25 es 5 al cuadrado. 5 al cuadrado más 12 al cuadrado es igual a 25 más 144 y eso es 169 y eso es 13 al cuadrado. Entonces 5, 12 y 13 es otro trío pitagórico. 8, 15 y 17 también es un trío pitagórico. Y bueno, hay otros más que podemos mencionar aquí. Por ejemplo, está el trío pitagórico 6, 8 y 10. Debido a que este trío pitagórico que está aquí, pero multiplicado por 2. Por lo tanto, si uno conoce un trío pitagórico, uno puede multiplicarlo por un número entero y va a obtener otro trío pitagórico. Por ejemplo, si multiplicásemos por 3, tendríamos 3 por 3 son 9, 3 por 4 son 12 y 3 por 5 son 15. Ahí tenemos otro trío pitagórico. Por ejemplo, si tomáramos este que está acá y lo multiplicásemos por 4, tendríamos 4 por 5, 20, 4 por 12 es 48 y 4 por 3 son 12, sobraría 1, 52. Es decir, 20, 48 y 52 también es otro trío pitagórico. Vamos ahora con los perímetros y áreas de los triángulos. En todo triángulo ABC se puede establecer la medida de sus perímetros y de su área con la siguiente fórmula. El perímetro de un triángulo corresponde a ser la suma de sus tres lados, es decir, A más B más C. Mientras que el área se puede calcular como la raíz cuadrada de S por S menos A, por S menos B, por S menos C, donde S es lo que se conoce como el semiperímetro, es decir, la mitad del perímetro. Sin embargo, esa no suele ser la fórmula que uno ocupa para calcular el área en realidad. Uno tiende a calcular el área en función de la altura y de su base. Entonces, como ven en el dibujo que está aquí, tenemos cada base, porque tanto A, B y C pueden servir como base, y las respectivas alturas, h sub A, h sub B y h sub C, las cuales forman ángulo recto con la base. Por lo tanto, podemos calcular el área como base, en el caso aquí A, por su altura, que es h sub A dividido en 2. O bien podemos calcular B por la altura, que sería h sub b, dividido en 2, o bien c por h sub c dividido en 2. Cualquiera de esas fórmulas nos permitiría poder obtener la misma área. Ahora, en particular, hay un triángulo que es el triángulo equilátero, el cual, ya lo hemos mencionado anteriormente, es un triángulo que tiene los tres lados de igual medida, el cual vamos a llamar A, y sus triángulos interiores miden 60 grados. En el caso particular del triángulo equilátero, la medida de su perímetro sería A más A, que sería 3 veces A. El área del triángulo equilátero sería A cuadrado por raíz de 3 partido en 4. Y la altura, que sería el trazo que podemos trazar aquí, esa es la altura, se calcula como A raíz de 3 partido en 2. Ahora pasemos a hablar de los perímetros y áreas de los cuadriláteros. Recordemos que los cuadriláteros son polígonos de 4 lados, ¿ya? Los cuales usualmente uno conoce sus clasificaciones de paralelogramo, trapecio y trapezoide. En particular vamos a hablar en esta diapositiva de los paralelogramos, es decir, cuadriláteros que tienen dos pares de lados paralelos. Aquí tenemos 4 de ellos, está el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. En el caso del cuadrado es un cuadrilátero que tiene los 4 lados de igual medida,
tiene 4 ángulos interiores de 90 grados. Sus diagonales, como pueden ver en el gráfico, forman un ángulo de 90 grados también. Sus diagonales también son de igual medida en este caso, ¿ya? Por lo tanto, el lado mide A, la diagonal del cuadrado mide A por raíz de 2, el perímetro es 4 veces A, ya que es A más A más A más A, y el área se calcula como base por altura, en este caso A por A, que sería A cuadrado. Dado en particular que las diagonales del cuadrado forman un ángulo recto, uno podría calcular el área también como diagonal al cuadrado partido en 2. En el caso del rectángulo, tenemos un cuadrilátero que tiene dos pares de lados de igual medida. En este caso, A y A, B y B. El perímetro corresponde a ser el doble de la suma de A más B, mientras que el área corresponde a ser base por altura, que sería A por B. Y la diagonal, en este caso, tiene la misma medida. Tenemos dos diagonales, tienen la misma medida, sin embargo, estas diagonales no forman un ángulo recto. La medida de esa diagonal se obtiene a partir del teorema de Pitágoras, así que tenemos raíz de a cuadrado más b cuadrado. En el caso del rectángulo no podemos calcular el área como el producto de sus diagonales, debido a que estas no forman ángulo recto. En el caso del rombo, tenemos nuevamente un cuadrilátero cuyos lados son todos iguales. Sin embargo, los ángulos interiores ya no miden 90 grados. El perímetro sería 4A, el área sería A por H, donde H es la altura de ese rombo. Ahora, como pueden ver ahí, las diagonales de un rombo sí forman ángulo recto y por lo tanto habría una forma alternativa de poder calcular el área, lo cual sería diagonal AC multiplicada por la diagonal BD dividido en 2. Por otro lado, el romboide es un paralelogramo. Tiene los lados AD y BC que son paralelos entre sí, DC es paralelo con AB de la misma medida. Eso es una cosa muy similar al rectángulo. Lo que los diferencia es que no tienen ángulos interiores rectos, ¿ya? Por lo tanto, el área se va a calcular de la siguiente manera. A por H sub A, es decir, si consideramos como base A y H sub A la altura, podríamos calcular esa área. O B por H sub B. El perímetro se calcula igual que en el caso del rectángulo. Ahora, pasando de los paralelogramos, tenemos los trapecios. ¿Qué son los trapecios? Son cuadriláteros que tienen un par de lados paralelos, ¿ya? Y dentro de ellos tenemos dos trapecios connotados, que sería el trapecio isósceles y el trapecio rectángulo. El trapecio isósceles se caracteriza por tener un par de lados que no son paralelos entre sí, pero que tienen la misma medida. En el caso de aquí del dibujo podemos ver que C representa a ese lado no paralelo, ¿ya? No son paralelos entre sí, pero sí tienen la misma medida, ¿ya? Donde B va a ser la base superior y A va a ser la base inferior. Ahora, para calcular el área, se calcula como base inferior más base superior, multiplicado esa suma por la altura h, y todo eso dividido en 2. Para el perímetro, se calcula como A, que es base inferior, más B, que es base superior, más C más C, ¿sí? 2 veces C. Y con eso tenemos el perímetro de un trapecio isósceles. En el caso de un trapecio rectángulo, los podemos identificar fácilmente porque tienen un par de lados paralelos, que en este caso sería la base inferior A y la base superior B, y se presentan dos ángulos interiores de 90 grados. La forma en que se calcula el área es igual que el caso anterior, es base inferior más base superior multiplicado por h, que en este caso valdría lo mismo que d, partido en 2. Y el perímetro sería a más b más c más d. Resolvamos el siguiente.